Ignasi Pinazo, naciet Pinazo, va perdre sa mare pel còlera quan tenia 6 anys. Aquell record va tornar com un malson temps després quan son pare i la seva segona mare van ser víctimes una vegada més d'aquella pesta. La família va fugir de la ciutat al camp. Ell, durant la resta de la vida, va tractar de mantenir una relació no molt intensa amb les ciutats. I això va influir en la seva obra, com ara sabrem, però també inclús en les seues no relacions socials. No era precisament Pinazo un Sorolla o un Benlliure, amb tot el seu recorregut de saraus i bones influències. I precisament, al seu retir de l'Horta Nord de València a Godella, contactem amb l'exdirector del Museu de Belles Arts de València i ara màxim responsable de la Casa Museu Pinazo. Ell és José Ignacio Casar Pinazo, besnet del mestre, i ja et saludem, José Ignacio, conta'ns, tu mateix, la relació de port de Pinazo amb les pandèmies a València. Sí, Pinazo nace en 1849 y es el segundo de 5 hijos. Probablemente en 1855 se declara una epidemia de cólera en Valencia. Y de esa epidemia de cólera, o durante esa epidemia de cólera, muere la madre de Pinazo. ¿Vale? Es decir, que Pinazo en aquel momento tenía 6 años y era el segundo de 5 hijos. Su padre se vuelve a casar y en 1800 tiene con su nueva mujer, tiene 2 hijos más, es decir, que ya son 7 chavales los que hay en la familia, y 10 años después, en 1865, vuelve a haber otra epidemia de cólera y se mueren el padre y su segunda mujer, ¿no? Con lo cual se quedan los 7 hijos a partir de 1865 al cuidado del abuelo. Y lógicamente se tienen que cambiar de casa, ellos vivían en la calle Sagunto, bastante cerca del Turia, pero el abuelo tenía también una casa en la calle Sagunto hacia el interior, ¿no? Y entonces se van todos a la casa del abuelo, en la que vivirían, pues no sé si vivía también la abuela, pero por lo menos vivían el abuelo y los siete chavales. Claro, los mayores se tuvieron que poner a trabajar inmediatamente, ¿no? Y por lo tanto, si no lo habían hecho ya, que imagino que lo habían hecho ya de más pequeños, pero claro, los datos son los datos que te cuenta Pinazo de su infancia, pero no va diciendo con tantos años, ¿no? Entonces es cuando él va pasando de oficio en oficio hasta que al final conoce a un sombrerero y parece que tiene buena relación con él, y es cuando se hace sombrerero y luego ya se hace pintor, ¿no? Pero evidentemente hay algunas historias que cuenta Pinazo, que dice: yo de pequeño tenía muchos dolores de cabeza, ¿no? Y cuando he sido mayor me he dado cuenta de que mis dolores de cabeza no eran tales, eran dolores de hambre. Es decir, que la situación era una situación como de bastante penuria. Claro, hay que tener en cuenta que mientras vivió el padre tenían una pequeña tienda de ultramarinos, y luego pues cuando ya no vivían los padres pues trabajaban en lo que podían, eran pues chavales de 10, 12 años, ayudantes de lo que fuera, ¿no? Es decir, el escalón más bajo de cualquier relación laboral, ¿no? Y eso a Pinazo le marca muchísimo, le marca socialmente, le marca personalmente, le marca humanamente y le marca familiarmente también. Ara et preguntem com tot això ha influït la seva obra, però com va influir en la seva vida? Yo creo que de una manera muy importante, ¿no? Pinazo tiene una infancia dura, precisamente por la muerte primero de su madre, luego de su padre y de su segunda madre, y entonces cuando él construye una familia, él tiene a su segundo hijo en 1883 y en 1885 se declara el gran cólera en Valencia, ¿no? Entonces él pues de repente dice: bueno, no me puede volver a pasar, no puede por tercera vez destrozarme un cólera mi relación familiar, ¿no? Y consigue, a través de una persona con la que tenía relación, con Jaume Andreu, pues desplazarse a Villamaría, que era el centro de una gran producción agrícola que está en Godella, precisamente en el municipio de Godella, pero camino de Bétera, ¿no? Y entonces ahí Pinazo permanece, pacta con Jaume Andreu estar todo el tiempo que dure la epidemia del cólera en Valencia, ¿no? A cambio de que todo lo que pinte Pinazo durante esa época se lo quede Jaume Andreu.
Y hay un tema curioso y que a mí me gusta siempre destacar, ¿no? Porque también nos indica cómo la historia y cómo las cosas se ven de dos maneras distintas. En la historia oral, lo que me ha llegado a mí, pues transmitido por mi familia, por mi abuelo principalmente, es que cada vez que Jaume Andreu bajaba a Valencia a vigilar los negocios, volvía y le decía a Pinazo, dice, uy, hoy dos muertos más, con lo cual Pinazo pues empezaba a pintar desesperadamente para que al otro no se le ocurriera echársele de su casa, ¿no? Porque era un poco el refugio y el estar apartado de la epidemia de cólera. Y sin embargo, en alguna ocasión que he podido leer cuál era la relación de la familia Chaumandreu con Pinazo, pues parece ser que Pinazo no quería irse de allí, que estaba tan a gusto que no quería irse de allí, hasta que al final Jaume Andreu le echó y le dijo, váyase usted, ya vale, ya se ha acabado todo, vuélvase usted a su casa y tal. Y cuando Pinazo se estaba yendo en un carro con Teresa y con los dos niños, apareció Jaume Andreu con una bolsa llena de doblones de oro y se los dio a Pinazo. Probablemente ninguna de las dos cosas son ciertas, ¿no? Pero está muy bien porque lo que te da, vamos, lo que te explica perfectamente es que la verdad no existe, ¿no? Y que todas las historias siempre tienen dos maneras de enfocarla, ¿no? És curiós perquè el que destacava en l'obra de Pinazo és la bellesa, precisament, l'autoexigència per la bellesa com a artista, com a transmissor de la bellesa com a artista. I és una visió constant de posar en valor la natura, el que ens regala la natura, el que ens aporta les tradicions, els moments afectius en família. Quina interpretació tot plegat fas d'este barrejat amb les seues ports a la pandèmia? Yo creo que como bien dices, ¿no? Es decir, hay un relato hay un relato de la belleza en la obra de Pinazo. Es decir, en muchas ocasiones se ha dicho, dice, bueno, que Pinazo parece que no, como que no se esté, en muchas ocasiones, en ocasiones, se ha dicho como que Pinazo no se esté enterando de los cambios que hay a su alrededor, ¿no? Y yo creo que esa es una interpretación parcial y errónea, porque si entendemos a Pinazo como una persona que no solamente pinta, sino que escribe y a través de sus escritos deja de una manera absolutamente tangible y clara cuál es su extracción social, cuáles son sus ideales, cuál es la manera en la que él entiende que se debe gobernar el mundo, cuáles son las relaciones de poder, no solamente en el ámbito de la pintura, sino también en el ámbito de la sociedad y de la economía. Pues a la luz de eso, cuando se interpreta esa permanente búsqueda de la belleza que hay en sus cuadros, pues realmente yo creo que hay que hacer una interpretación de más contenido, ¿no? Y una interpretación de más contenido que vaya hacia la necesidad de mostrar cuáles son los principales aspectos del entorno, de su paisaje, de su sociedad, que deben ser ensalzados y eso es a través de la representación y de la belleza, haciéndolo en ese sentido lo más fácilmente, lo mejor, buscando su mayor expresividad, su mejor expresividad formal y, por otro lado, también buscando aquellos aspectos en los que él entiende que la sociedad vive de una manera no alegre, vive de una manera cómoda, aquellos aspectos con los que la sociedad pues, se relaciona mejor. Es decir, esa idea de buscar no el ambiente religioso de las procesiones, pero sí el ambiente de comunicación social, ¿no? De cómo la vida de la gente trabajadora, de los menestrales, de la gente del pueblo, a través de esas fiestas patronales con las que él disfruta muchísimo, establece una relación de alegría, es decir, es un poco el olvido del trabajo diario y el contactar con tus amigos, con la gente que está a tu alrededor y pasar buenos ratos, ¿no? La cantidad de veces que ha pintado almuerzos en las barracas o las fiestas de los calderos en Borbotó, es decir, o la propia fiesta de las mascletades, ¿no? Es decir, todas las pirotecnias, yo creo que son elementos de ensalzar lo bueno, lo festivo, lo agradable de la sociedad, precisamente para establecer un relato que se contraponga a todo aquello que supone el machaque diario del trabajo, las condiciones de explotación, las condiciones, es decir, yo creo que la representación de Pinazo hay que entenderla, yo creo que de esa manera, ¿no? Esa representación de la belleza hay que entenderla de esa manera. Y también hay otro relato muy importante y que yo creo
que cuando me estabas formulando la pregunta me ha parecido también muy significativo. Es decir, Pinazo es un hombre tremendamente familiar, ¿no? Y ese tremendamente familiar lo deduces de la cantidad de veces que representa a sus hijos, ¿no? Es decir, como ahora nosotros hacemos fotos y vídeos de nuestros hijos, pues Pinazo lo hacía a base de cuadros, ¿no? Pero a base de cuadros y dibujos. Pero te das cuenta cómo ese Pinazo pintor de niños, es decir, cómo ese Pinazo en el fondo es protector de la infancia, es decir, él intenta a través de sus cuadros, de sus representaciones, proteger a los niños, ¿no? Es decir, proteger la ternura, la inocencia, pues todo aquello que nos conmueve de un crío pequeño, ¿no? Es decir, que en el fondo cuando vemos a un crío, pues nos atrae, pues porque lo hemos alejado de todo lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Y en ese sentido la obra de Pinazo, esa belleza y ese encanto con el que representa a los críos, yo creo que también es algo de intentar extender una especie de manto protector hacia ellos, que lógicamente hay que relacionarlo precisamente con esas dificultades iniciales del cólera en Valencia, o sea, de los cóleras que le han afectado a él y del cólera que le afecta directamente a su familia en 1885, ¿no? Últim, José Ignacio, és cert que podem establir relacions com les que comentes, però hi ha obres, pintures concretes de Pinazo, en què podem trobar estes pors al còlera, a les pandèmies. ¿Hay alguna obra en concreto? Pues mira, hay una serie de 3 cuadros que es bastante curiosa, ¿no? Que se llama, que además uno de ellos está el último está en el Prado, que se llama Lección de Memoria, y obtiene con él Pinazo la primera medalla de honor en 1889. Pero este es el tercero de una serie. El primero se llama El mal estudiante. Y es un cuadro abocetado de su hijo Ignacio, que debe tener pues unos 11, 12 años, que aparece con una melenita, el cuadro probablemente no está acabado, y trata de representar a un crío en una mesa de estudiar, pues que no está estudiando, que se le ha ido la cabeza pues a pensar en las musarañas, en los juegos, etcétera, ¿no? El segundo cuadro, que está en la Casa Museo Pinazo de Godella, el chaval ha cambiado por completo. Y el chaval ha cambiado porque ha tenido el tifus, es decir, que era otra de las grandes enfermedades bueno, en este caso de finales del siglo XIX. El tifus, lógicamente, se contraía precisamente bebiendo agua contaminada. Y entonces lo que se hacía a los chavales era, a las personas que enfermaban de tifus, se les negaba el agua. Es decir, que podían morir de deshidratación sin saber muy bien lo que se estaba haciendo, como el elemento de contagio era el agua, pues en vez de darles agua desinfectada, se les negaba el agua, ¿no? Y la gente moría de deshidratación. La historia familiar es que a Ignacio, que es el chaval que aparece en el cuadro, le salva la vida a su hermano José, porque a escondidas de sus padres le daba agua por la noche, ¿no? Entonces, en el segundo cuadro, el chaval aparece calvo, se le ha caído el pelo, el tifus produce la caída del pelo y se ve pues que del primero al segundo ya es otra persona, ¿no? Es decir, es una persona que ha pasado ya por una situación de dureza, ¿no? De cercanía de la muerte. Y el tercero es el que finalmente Pinazo hace y presenta a la Exposición Nacional, en que el chaval pues ya es el último cuadro que Pinazo hace de sus hijos, porque ya tiene 15, 16 años y es la imagen de un chaval que está a punto ya de volar del nido familiar, ¿no? Que ya está pensando en que él tiene una vida más allá de la casa de sus padres. Pero bueno, estos 3 cuadros yo creo que resumen bien pues esa primera visión del chaval que está empezando a estudiar y que el padre le representa enganchado, no enganchado con los estudios, pero como un chaval divertido. El segundo es un crío triste, es un crío que acaba de sufrir la enfermedad, y el tercero ya es el hijo que se va de casa, ¿no? Que yo creo que en cierta medida pueden ejemplificar un poco el tránsito por el que lamentablemente estamos pasando todos, ¿no?